Muy buenas noches, estudiantes de la generación número 60. Sean todos bienvenidos a este módulo, al cierre de este módulo número 6. Mi nombre es Luis Alfredo Mena Luna. El día de hoy, 30 de agosto del 2024, vamos a dar por finalizado nuestro módulo número 6 con esta sesión que corresponde a los espacios abiertos. Nuestro objetivo es el siguiente. Students make a revision about the most important verbs from the model number 6, verb to be, verb have, and the rest of the verb. Como lo indica aquí el objetivo, pues la idea es hacer un cierre de nuestro módulo y afinar algunos detalles, sobre todo que están relacionados con la entrega de su proyecto integrador y de las 4 participaciones que deben realizar dentro del foro integrador. Antes que nada, una disculpa por la tardanza, sin embargo, por cuestiones climatológicas, pues es que estoy iniciando un poquito tarde la sesión, sin embargo, pues estamos dentro de, bueno, pues vamos a realizarla con muchísimo gusto. Esta es nuestra agenda, le voy a dar lectura a cada uno de los puntos. Greetings to everyone. Number 2 is a review of verbs. Number 3, closure model number 6. Verb to be, can and can't. Affirmative, negative, and questions. We are going to talk about possessive adjectives, ing form, and say thank you and your personal opinions. Ok, bueno, pues el primer esquema que observamos es de todo lo que vamos a trabajar en este momento, de lo que vamos a comentar sobre el cierre de nuestro módulo. Básicamente, es cierto, vimos muchísimas cosas más. El módulo se va componiendo o está compuesto de vocabulario, actividades que son de listening, actividades que son de reading, obviamente estructuras gramaticales. Sin embargo, bueno, si hiciésemos un recuento de lo que se ha trabajado desde la semana 1, este sería el esquema apropiado para realizar esta sesión. The first one is the verb to be, then is the modal can, and the rest of the verbs. Remember, the verb to be is for personal information. ¿Para qué utilizamos el verbo to be? Para demostrar, dar a conocer nuestra información personal. Right? Y este, no lo olviden, es el siguiente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. O a su vez, cuando este se contrae, es decir, se juntan dos palabras para formar una y se realiza lo siguiente. I'm, you're, he's, she's, it's, we're, there. According to the structure, you are going to use one of the other. Both are correct. Ambos son correctos. Si ustedes lo escriben en la forma completa, I am, o si lo encuentran y lo redactan como I'm. Is the same information, no cambia la información, siguen hablando sobre ustedes utilizando el verbo to be. Probablemente la diferencia entre la forma completa y la forma en contracción es la formalidad en la que escribimos, pero de lo demás pues es la misma intención. Remember, verb to be is to talk about personal information. Es cierto, el verbo to be tiene otros usos, tiene otras modalidades también cuando se presenta en pasado, el uso del futuro, etcétera. Pero en estos momentos y en nuestro módulo nos encargamos de trabajar lo que fue este verbo to be para transmitir información personal mía y de otros. ¿Recuerdan cuando trabajamos la información personal de nuestro roommate? Ah, ok. Es otra persona y esto lo hicimos a través del verbo to be.
Cuando describimos, recuerdan a nuestra familia, describimos a algunos miembros de nuestra familia y lo hicimos también utilizando el verbo to be. He is, she is, etcétera. Ujú. Bueno, a continuación voy a colocar algunos ejemplos y después, en la semana 3, así que, perdón, en la semana 3 empleamos el modal can. Es un verbo modal, es un grupo o pertenece a un grupo de verbos especiales porque este verbo can, como lo pueden ver en la diapositiva, se utiliza para todos los pronombres de la misma manera. Es por eso que es diferente. Vean, el verbo to be tiene su conjugación de acuerdo al pronombre. I am, you are, he is, etc. En el modal can, todos van a ir con can. Y en ese momento, en la semana número 3 comentamos que es especial, es un verbo modal, porque necesita de otro verbo para tener un significado coherente. I can play soccer. She can cook an omelette. He can play video games. Any. Many different structures, many different sentences that we mention about this. Ok. Y el tercer momento del cual está compuesto esta sesión es cuando hablemos de el resto de los verbos. Así lo he denominado porque ya no es el verbo to be, ya no es el modal can, pero sí aquí aplicamos nuestras rutinas. ¿Se acuerdan que aplicábamos mi rutina o la rutina de mi roommate cuando describimos nuestros pasatiempos? Bueno, empleamos I like, I love, I drink, etc. Aquí básicamente lo que se emplea es el presente simple de la acción. Y aquí en este momento o en su momento que fueron en la semana anterior, había una serie de reglas porque aquí ya la tercera persona juega un papel muy, muy importante. Debemos identificar esa tercera persona para agregarle una S cuando digamos he drinks water. Eso se aplica con ese tipo de verbos. El verbo to be, información personal, modal can for abilities, las habilidades que tenemos para la aplicación de un empleo, a job, y el resto de los verbos para delimitar o dar a conocer nuestros gustos, preferencias y de otros también, empleando la tercera persona. También en esta semana, en esa semana recuerdo que hicimos una serie de preguntas a nuestros compañeros y empleamos la tercera persona. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que fuimos viendo en cada una de las semanas. Obviamente, a esto le agregamos el vocabulario. ¿Cuál vocabulario? Pues aquel que se relaciona con la familia, las preposiciones, los lugares de la ciudad, la ubicación, la ciudad cuando utilizamos el mapa, ¿ok? Entonces, todo eso fue complementando. Aquí están viendo las estructuras. Entonces, vamos a ir en este recuento uno por uno y para eso, bueno, pues voy a ir comentando ciertos ejemplos. The verb to be is to describe or mention about personal information. Hi, good morning, everybody. I'm an English teacher. I'm 45 years old and Mexican. Aquí tienen un ejemplo de lo que se puede describir usando el verbo to be. Hi, good morning, un saludo, recuerden, siempre es importante. I am, ahí está el verbo to be. I am an English teacher. Ustedes en su momento lo hicieron cuando se presentaron y decían, I am a student. ¿Ok? Algunos otros compartieron, I am a housewife, right? Comentaban y compartían su edad,
I am 17, I am 28. En mi caso, I am 45 years old, right? Y lo mismo hicimos cuando ya se trataba de una tercera persona. Presento a mi familiar, presento a mi compañero o compañera, siempre es tercera persona. Y aquí está el ejemplo. Good evening. She is Nancy. She is housewife. She is 19 years old and she's from Mexico City. Obviamente nosotros hacíamos la adaptación. She is from Oaxaca. She is from, etcétera. Dependiendo del lugar al que pertenece nuestro compañero, pues es como ya hacíamos la referencia. All right? Pero entonces, remember, verb to be, to describe personal information. Que describimos nuestro número telefónico. My telephone number is. Ahí está, esa palabra is es el verbo to be. My address is, my last name is, y dábamos una serie de información para compartirla con nuestro compañero. ¿Cómo se hace una pregunta empleando el verbo to be? En la gran mayoría, en todos los casos es lo siguiente. Primero, en un enunciado común, normal, colocamos you are my teacher. Cuando hacemos la pregunta, intercambiamos de posición primero el verbo to be y después el pronombre. Are you my teacher? Y bueno, aquí la recomendación que constantemente también les fui compartiendo. En las preguntas debemos hacer énfasis con la pronunciación. Are you happy today? Una pregunta se entona diferente a un enunciado afirmativo o cuando sea negativo. I am a teacher. Es un enunciado. Are you happy today? Se hace una entonación diferente porque es una pregunta y de esa manera con quien estoy compartiendo esa información inmediatamente percibe que es una pregunta. Y lo mismo entonces cuando yo la pronuncie. Are you happy today? ¿Estás feliz el día de hoy? Y la respuesta que nos lleva a esto es yes, I am. No, I'm not. Dependiendo de, bueno, de la pregunta a la que yo me vaya enfocando. Lo mismo si es una tercera persona. She is. She is my classmate. She is happy. She is a teenager. She is a student, etc. Describo a esa persona y después hago la pregunta. ¿Is she a student from prepa en línea? Is she a student from prepa en línea? Yes, she is. Or no, she isn't. Recuerden que cuando una pregunta se hace con el verbo to be, se responde con el verbo to be. Si una pregunta se hace con el can, se responde con el can. Si una pregunta se hace con el auxiliar do, pues se responde con el auxiliar do. Esa regla o ese patrón también aplica para las preguntas. Are you es el verbo to be. Are you happy? O lo contrario, are you angry? ¿Estás enojado? Are you angry? Y respondemos, yes, I am. Sí estoy. ¿Ok? O no, I'm not. Pregunta con el verbo to be, responde con el verbo to be, no sin importar la persona. Vean en la segunda pregunta, ¿is she a student from prepa en línea? Yes, she is. Sí es. ¿Es ella una estudiante de prepa en línea? Sí. Yes, she is. O lo negativo, no, she isn't. ¿Mm? Bueno, ok, la posición es lo que hace la diferencia entre un enunciado afirmativo y uno negativo. ¿Mm? Seguimos avanzando dentro de los contenidos que trabajamos en plataforma, ¿ok? Y encontramos lo que son los possessive adjectives. ¿Qué son los possessive adjectives? Recuerden,
es una palabra que me indica posesión. ¿Y de quién es esa posesión? Pues depende del sujeto que la emite. Si el Si la persona es I, como pueden observar aquí, vean en la diapositiva, mi verbo es I. A ver, aquí está. I. Bueno, voy a usar otro color. Si mi verbo es I, entonces el posesivo es my. Depende de la persona que emite esa posesión. My telephone number. My house. Recuerdo que describimos en la semana 1 mi casa. Ok, my house is yellow color. Perfecto. Además de que está describiendo de qué color es su casa, utiliza el posesivo my. My telephone number, mi número telefónico. Y ya emitíamos los números. My telephone number is double two, three, four, etcétera. Describimos ya el acto. Los números los vamos mencionando one by one. Lo mismo sucede con los siguientes pronombres. Cada pronombre tiene su posesivo. No podemos intercambiarlos o usar el que sea. No, debe ir acorde al sujeto que emite ese enunciado. Entonces, esa parte la debemos tener muy, muy clara a fin de identificar correctamente el posesivo. Ok, si yo digo he, estoy hablando de él, pero si digo his, entonces ya es su posesión. ¿La posesión de quién? De él. Y entonces observen, aquí yo coloco she, her. Y más grande, bueno, obviamente resalta de entre los demás el pronombre it, its. Bueno, ¿por qué está de esta manera? Porque a continuación les voy a comentar qué es lo que sucede con este pronombre. Casi no trabajamos con él dentro de las sesiones, nos enfocamos más en las actividades integradoras cuando fue he, his, el posesivo de él, she, her, cuando el posesivo era ella, o I, my, cuando yo hablaba de lo que me pertenece, como my eyes, my hair, y describo que mi cabello es corto, por ejemplo, my hair is short, no sé, el color, la forma, etcétera. Utilizo ese posesivo. Bueno, el it es eso. El it es un pronombre que se utiliza ¿para qué? Se utiliza para describir objetos, animales y lugares. Entonces, si alguno de ustedes necesita describir un objeto, bueno, ese objeto se cambia el pronombre it y tiene un posesivo, its. Y por supuesto que en español tenemos muchos ejemplos de ello, ¿ok? Cuando mencionamos, por ejemplo, la mesa. La mesa es un objeto que se localiza dentro de la habitación, dentro de una cocina, dentro de una sala, etc. Y decimos la mesa. Bueno, pues ese sería mi objeto, it. ¿Y en qué momento utilizo el posesivo? Cuando hago alusión a lo que a esa mesa le pertenece. ¿Mm? Entonces, lo mismo pasa si es nuestra mascota, the animal. Por ejemplo, decimos mi gato. Estoy diciendo que es mío, pero una vez que digo the cat, el gato, puedo reemplazarlo con el pronombre it y después utilizar un posesivo de ese pronombre.
Si digo que mi gato, no sé, su cola es suave. Its tail is soft. Ya estoy hablando de la cola de mi gato. Y entonces el posesivo está empleado con estas dos palabritas. It, que es el pronombre, its, que es su posesivo. Entonces sí se puede. Y lo mismo cuando es un lugar. No sé, un lugar, piensen en su lugar favorito. Imaginémonos que es un parque, the park. Ah, pues ese lugar también tiene diferentes objetos. Por ejemplo, como es un parque, tiene unas bonitas bancas. Sus bancas, ¿de quién? Del parque. Y entonces ahí estaré empleando el posesivo. Bueno, a continuación les pongo un ejemplo, les comparto un ejemplo para que observen cómo se coloca tanto el posesivo its como el pronombre it. I have a dog. Its name is Rocky. Tengo un perro, su nombre, pero ya no el mío, sino de quién? Pues de mi perro. I have a dog. Its name is Rocky. ¿Ya observaron cómo se maneja el posesivo? Ah, pues voy a describir varias características de él. Estoy hablando de my dog. Desde hace un momento les puse un ejemplo con el gato, con la mesa, con el parque, que es mi lugar favorito, etcétera. Pero lo mismo aplicaría a distintos objetos, cosas, animales, lugares. Aquí nada más hay que hacer la aclaración que este lugar debe ser singular. Estoy hablando de un solo perro. Si ya me refiriera como perros, o sea, en plural, entonces ya no se utiliza it y mucho menos se utiliza its. Ujú. Porque la característica de he, de she y de it es que deben ser singulares, siempre. Ahí no hay excepciones. He, él, pero solo uno. El presidente, el maestro, ¿ok? El alumno, el estudiante, el one. She, que es ella, la profesora, la doctora, la presidenta, etcétera. Solo uno o solo una. Y en el caso de it pasa lo mismo. Es un objeto, es una cosa, es un animal, es un lugar. ¿Ok? Pero solo uno, para que aplique correctamente el posesivo. Y vean aquí complemento. It is my dog. Este es mi perro. Its name is Rocky. Su nombre es Rocky. It is 9 months old. Tiene 9 meses de edad. Recuerden que la edad también se comparte con el verbo to be. Cuando decimos I am 45 years old. Pero en este caso, como es una tercera persona, por eso empleo it is. It is an Akira, its favorite, su juguete favorito, its favorite toy, is its bone, es su hueso. Y vean cómo obviamente está ejemplificado el it con su posesivo its, right? Entonces, eso va a ser una constante para los posesivos. Y les decía, casi no trabajamos dentro de las actividades integradoras porque nos enfocamos más a la persona. Cuando describimos a my mom is, o has, etcétera. My brother, en el caso del masculino, etcétera. Ujú. Pero me
Resultó interesante poner este ejemplo. Ok, bueno, ya concluimos, ya dijimos cómo es el verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Don't forget it. De ahí nos fuimos a lo que es el can en su forma afirmativa, can, or negative. Can you make friends easily? ¿Puedes hacer amigos fácilmente? Y observen cómo el can va acompañado de un verbo que es make, hacer amigos. Entonces, esa característica siempre va a tener el can o también si es negación, can't. ¿Mm? Ok. Y entonces, aquí es lo que les comenté hace unos momentos. Si mi pregunta está hecha con can, debo responder con can. ¿Puedes hacer amigos fácilmente? Yes, I can. No, I can't. No, no puedo. Y ya lo demás se sobreentiende. No puedo qué. No puedo hacer amigos fácilmente. Me cuesta mucho trabajo. ¿Ok? Pero sí podré hacer otras cosas. Can you speak in English? Yes, I can. ¿Puedes hablar en inglés? Yes, I can. Mi pregunta está hecha con can. Respondo con can. Can Sam spell word? Ah, ok. También puedo hacer hacia mí la pregunta. Can you speak in English? O hacia otra persona. Can Sam spell words fast? Yes, she can. O no, she can't. Ya cambiará. We can use a computer, but we can't drive a car. A sentence in affirmative and a sentence in negative. Un enunciado en afirmativo y otro en negativo. ¿Por qué? O bueno, ¿para qué? Para identificar qué habilidades puedo realizar y cuáles no. Ujú. Y lo mismo sucede cuando hable de las habilidades de otra persona. My sister can speak in English, but she can ride a bike. Puede hablar en inglés, pero no puede andar en bicicleta. Bueno, por mencionar algunas, ¿ok? Aquí nosotros ya es de acuerdo a nuestro contexto, lo que vayamos mencionando. Ujú. Ok, entonces retomamos. Hasta este momento hemos visto el verbo to be, el modal can, y bueno, a continuación vamos a ver cómo utilizar el resto de los verbos. Y aquí para eso, vean, les presento la siguiente llave. Verbs, ¿ok? Nada más hacer énfasis que aquí ya no es el verbo to be, aquí ya no entra el can, pero sí entran los demás verbos que vimos como el have, el like, el hate, el love, etc. Bueno, para trabajar estos verbos es importante que hagamos la clasificación, afirmativos, negativos y preguntas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en afirmativos nos debe quedar claro quién es el sujeto, quién es el que realiza la acción. Ah, pues hacemos un enunciado, leemos un enunciado o escuchamos un enunciado y decimos, he, ah, pues ese es el sujeto, we es el sujeto. O cuando hablo en primera persona, I have a brother. Yo tengo un hermano. Pero ¿quién es el sujeto? Soy yo, que está mencionando a mi hermano, my brother. Pero el sujeto del enunciado soy yo. ¿Ok? They like English. ¿Quién es el sujeto? Ellos. Y aquí, primero, determinar si mi enunciado es afirmativo, si mi enunciado es negativo o si mi enunciado es una pregunta. Ujú. Bueno, siguiente paso. Trabajamos con el afirmativo. Y en el afirmativo debemos de tener claro quién es el sujeto. Si el sujeto soy yo
tú, nosotros o ellos, formamos un bloque. Si el sujeto es él, ella, eso, se forma un segundo bloque. Entonces están separados, porque ciertas reglas aplicarán para I, you, we, they y otras muy distintas para he, she, it, lo que determinamos como tercera persona, third person. ¿Mm? Entonces, primero fijarnos si es afirmativo, negativo o pregunta, y después si es afirmativo, saber quién realiza la acción, saber sobre mi sujeto. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengamos esto claro, créanmelo que en las demás situaciones va a ir siendo más fluido. Bueno, ¿qué pasa si no es afirmativo? Bueno, si no es afirmativo, nos vamos a la negación o a la pregunta. Y en la negación y en la pregunta, en alguno de esos casos, debo saber nuevamente quién es mi sujeto. Porque si mi sujeto es I, you, we and they, como están observando en la diapositiva, ¿ok? Si alguno de ellos es mi sujeto, pues ¿qué creen que va a pasar? Ah, bueno, pues entonces debo aplicar el auxiliar do, ¿ok? Debo aplicar el auxiliar do, como lo están viendo en la diapositiva. Nuevamente la vuelvo a poner, acá está. Si mi sujeto es I, you, we o they, necesito hacer uso del auxiliar do. Si mi sujeto es he, she, it, voy a hacer uso del auxiliar does. Y esto, recuerden, aplica para la forma negativa y para la pregunta. ¿Right? Ok, entonces, a grandes rasgos, para determinar rutinas, hobbies, pasatiempos, preferencias, si hablo de mí, me voy a la forma afirmativa y digo, I like sandwiches. Ok, yo soy el sujeto, pero si mi sujeto es otro, fíjense lo que pasa cuando vienen esos cambios. Aquí les pongo estos ejemplos. Como es afirmativo y el sujeto es I, you, we and they, el verbo, el verbo que nos imaginemos que realiza la acción, no le va a pasar nada. Es decir, se escribe tal y como lo encontremos en nuestro diccionario o nos lo imaginamos dentro de la traducción. I like to play soccer. They do exercise. We play video games. You like to dance. Observen estos cuatro enunciados y es I, en el segundo es they, en el tercero es we y en el tercero es you. ¿Y qué le pasa al verbo? Nada. Se escribe tal como lo conocemos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si mi sujeto es he o she o it? Bueno, vean al verbo que le sucede. She likes to eat apples. She likes dancing. A ella le gusta bailar. Como el sujeto es ella y es afirmativo, la regla dice que se le debe agregar una S. Entonces lo mismo pasa para Robert, drinks, my dog eats y Camila runs. ¿Por qué se hace esta modificación? Porque es tercera persona el sujeto del que estamos hablando. ¿Mm? He, she, it. Ujú.
Eso va a pasar siempre con alguno de estos pronombres, ¿vale? Y entonces, aquí está lo que comentamos en su momento. ¿A qué me refiero con las reglas que aplican para la tercera persona? He, she, it. Les leo los ejemplos. He plays soccer in the park. She studies English and French. Robert flies to California for an exam. My dog enjoys its food. Camila cries when she cleans her room. Observan, tiene una S. Recuerden, forma afirmativa y el sujeto es he, she o it. Ujú. ¿Por qué aplica eso? Bueno, porque dijimos que una de las reglas depende también de la terminación del verbo. Por ejemplo, el verbo wash, aquí en el primer enunciado, el uno, wash. Como tiene esta terminación, vean aquí están las terminaciones, SH. Si tiene esta terminación SH, ¿qué va a pasar? Se le agrega ES. He washes the car on Sunday. ¿Mm? Eso es lo que va a aplicar. Siguiente enunciado. Mi verbo es kiss. ¿Termina en qué? En una S. Y dice la regla que si termina en SH, CH, X, S, o Z, se le debe agregar, vean aquí está, ES. Ah, pero recuerden, solo a las terceras personas. He, she, it. Con nadie más. ¿Mm? Porque si el sujeto soy yo, no hay modificación del verbo. I wash the car on Sunday. I kiss my mom, etc. Son los verbos, estoy leyendo los verbos que están observando. Bueno, que están dentro de la diapositiva. ¿Ok? Entonces, eso va a aplicar. Pero como aquí es una tercera persona, third person, se mueve toda esta gramática. ¿Mm? Y eso es algo que ustedes ya aplicaron, es algo que ya hicieron al describir las rutinas de su roommate. ¿Cuándo? La semana pasada. En la semana 3 decía la instrucción, describe las rutinas de tu roommate. ¿Y qué hicieron? Empezaron a describir. My roommate cleans the room. O sea, mi compañero limpia el cuarto. My roommate cooks delicious. Mi roommate o mi compañero de cuarto cocina delicioso, etc. Y de ahí se vinieron ya las descripciones de todas las rutinas. Ujú. Ahora, afirmativo. ¿Qué pasa con el negativo? Bueno, el negativo dijimos en la tabla inicial o en el esquema que también depende de quién haga la acción, depende de quién realice ese seguimiento. Ujú. Bueno, ¿qué observan aquí? I don't like to play soccer. ¿Cuál es el auxiliar? Don't. En todos los casos, vean, es don't. No me gusta bailar. I don't like to dance. No me gusta. ¿Mm? No me gusta hacer ejercicio. I don't like to exercise. ¿Mm? Ah, porque el sujeto soy yo, por eso empleo, aquí está la fórmula. Esta dice que si el sujeto es alguno de estos cuatro, más el auxiliar don't, más el verbo. Y esta es, le denominamos rule number one, regla uno. Pero ¿qué pasa si mi sujeto es una tercera persona? Ya no debo utilizar don't,
si no utilizo doesn't. ¿Por qué? Pues la razón es que es tercera persona, third person. Y sigo utilizando un verbo. Por ejemplo, a él no le gusta comer manzana. He doesn't like to eat apples. ¿Por qué es doesn't? Porque es he, porque es tercera persona. A ella no le gusta bailar. She doesn't like dancing. Y aquí está la fórmula. Básicamente, si nosotros hablásemos de fórmula, esta es alguno de estos tres de alguno de estos tres sujetos, he, she, it, doesn't, y concluyo con un verbo. ¿Es necesario? Por supuesto que sí, porque el verbo es el que le da la acción a ese sujeto, he, she o it. Y el doesn't solamente es un auxiliar. Así le llamamos, auxiliar. Pero es muy importante porque debe de ir en los enunciados. Doesn't. Así se le determina. Doesn't. Y vuelvo a lo mismo que comenté hace un momento. ¿Por qué no es don't? No, porque en este momento, para la descripción de gustos, preferencias, rutinas, hábitos, se hace la división, terceras personas, he, she, it, y el resto de los pronombres. Y entonces, ¿por qué se hace esa división? Porque he, she, it tienen reglas diferentes, las estamos observando. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos que hacer una pregunta? También la semana pasada, ustedes hicieron 10 preguntas a su roommate. Y bueno, ¿cómo hicieron ustedes las preguntas? Empleando do o does. Y bueno, aquí como observan en la diapositiva, do es para cuando el sujeto sea I, you, we or they. ¿Mm? Y se va a utilizar does cuando el sujeto sea he, she o it, es decir, alguna de las terceras personas. Y entonces, pues, empiezo a hacer mi pregunta. Vean, ¿do you like English? ¿Por qué utilizo do? Ah, porque el sujeto, ¿quién es? You. Y acabamos de mencionar que si el sujeto es you, como aquí lo están viendo, vean, lo estoy resaltando. Si el sujeto es you, entonces, a qué auxiliar debo recurrir? Al do. Y hago mi pregunta. ¿Do you like English? ¿Ok? Siguiente pregunta. Antes de la siguiente pregunta viene mi respuesta, porque es una constante. Y vuelvo a comentar. Si mi pregunta está hecha con el verbo to be, respondo con el verbo to be. Si mi pregunta está hecha con el can, respondo con el can. Si mi pregunta, como la que están observando, está hecha con el do, pues ¿cómo voy a responder? Con el do. Do you like English? Yes, I do. O si no me gusta el inglés, no, I don't. Solamente lo que hago es ponerlo en negativo. Ujú. Siguiente pregunta. Does she cook every day? Aquí cook es cocinar. Y aquí pregunta que si ella cocina todos los días. Does she cook every day? Ahora, ¿qué cambios hay? Es does, porque el sujeto es una tercera persona. Por eso no se usa do. Porque, vean, aquí está el she. Al estar el she, aquí lo resalto nuevamente, ¿de qué auxiliar tenemos que hacer uso? Del does. ¿Mm? Y aquí está. Does she cook every day? Yes, she does. ¿Cocina todos los días?
Sí. No cocina todos los días. No, she doesn't. Ya depende de las circunstancias y de las respuestas que queramos compartir. Does Sandra. ¿Por qué otra vez es does? Porque habla de Sandra. Mi sujeto al ser Sandra, ¿quién es? Ella. Solamente es una persona y por supuesto que se considera tercera persona dentro del enunciado. Y entonces respondo, ¿Does Sandra work in the office? ¿Trabaja en la oficina? Yes, she does. O no, she doesn't. Si trabaja o no trabaja en la oficina. Probablemente trabaje en una tienda, etcétera. Esa explicación es consecuencia de mi respuesta. ¿Mm? Bien, ok. Y entonces, bueno, a continuación les voy a compartir una serie de preguntas que ustedes o que cada uno de ustedes va a ir respondiendo ya de manera personal, ¿ok? Y bueno, pues, my best friend Lucy, she lives in Monterrey. ¿Cuál de estas tres creen o consideran que es la respuesta correcta? My best friend has Lucy, my best friend is Lucy, o my best friend can Lucy. ¿Mm? Solo les voy a mostrar la primera para que vean cómo es que se va a ir haciendo el resto del ejercicio. Entonces, el ejercicio es is, la respuesta correcta es is. My best friend is Lucy, she lives in Monterrey. ¿Okay? La número 2, my uncle's son is my. Esta pregunta tiene que ver con el vocabulario de la familia. ¿Recuerdan? La familia, brother, sister, mother, father, y ahí aparece uncle. Uncle es tío. Bueno, ¿cuál creen que sea su respuesta? Sería bueno que me enviaran sus respuestas. Ya quedamos que de la 1 es la B, porque se complementa. My best friend is Lucy. De la 2, estas son sus opciones. My uncle's son is my brother, my niece, or my cousin. Hay una relación entre estas personas y solamente hay una respuesta. Ok, ahora, I have a baby sister, right? Déjenme ver. Déjenme checar aquí cómo están. Esta es la 3, sí, efectivamente. Esta es la 3, ok. Bien. Para que no se me mueva. Recuerden, son solamente 5 preguntitas y espero que puedan participar mandando su respuesta. Ok, a ver, otra vez. I have a baby sister. Y aquí están mis opciones. My name is Isabella. Her name is Isabella. Your name is Isabella. Esta es la 3. La 4 dice así, es una pregunta. My parents from Mexico City. ¿Cómo se complementa? Have my parents from Mexico City? Are my parents from Mexico City? O is my parents from Mexico City? Número 5. Igual es otra pregunta. You like red apples. Does you like red apples? Are you like red apples? Do you like red apples? Ya lo comentamos dentro de la sesión. Hace 3 minutos lo acabamos de comentar. ¿Quién le toca do y quién va con does? Así. Y hay una última que sería esta. I don't like espacio with traffic. No me gusta driving with traffic. I don't like draw with traffic. I don't like is driving with traffic. Ok, entonces hasta aquí. Estas serían las preguntas que espero que ustedes puedan partir, enviar
y por supuesto que les mandaré si sus respuestas son adecuadas o son correctas. Ujú. Ok, muy bien. Esa sería una primera situación, esa sería una primera situación y de ahí pasamos a esta. Esta es obviamente una apreciación de cada uno de ustedes que dice así. What do you think about your development in this Model 6? ¿Qué opinas sobre su desempeño durante este módulo 6? Algunos de ustedes dentro del foro aprendiendo, recuerden, hay dos foros. Esta semana estamos haciendo el foro integrador, en donde ustedes participan con 4 mensajes. Y el que constantemente, semana con semana, desarrollamos, que es el foro aprendiendo, Learning Forum. En ese foro, al inicio de esta semana, el día lunes, el pasado lunes, les pregunté que cuáles eran sus experiencias, cuáles habían sido las enseñanzas que habían sido significativas para ustedes. Y esta es muy similar. ¿Qué opinas sobre tu desempeño de este módulo 6? Estamos a días, para ser precisos, pues ya solo nos queda sábado y domingo, de terminar nuestro módulo número 6, ¿ok? Y bueno, pues del desempeño, cada uno de ustedes tiene una respuesta. También espero que ustedes envíen su respuesta, cómo se sintieron, cómo qué opinan en general de su desempeño, porque, bueno, parece que no les comenté o no se los había comentado. Este es uno de los primeros módulos que van a llevar en inglés. El que sigue también va a ser en inglés. ¿Qué es lo que van a ver? Pues estas son las bases. El verbo to be, el can, el verbo like, el auxiliar do, el auxiliar does, etcétera. ¿Por qué? Porque pues vienen, nuevos retos, nuevos contenidos. Ustedes van a aprender muchísimas más cosas. Vienen otras 4 semanas para cada uno de ustedes en donde el módulo es nuevamente en inglés. Y bueno, pues para ir finalizando, recuerden que nuestro módulo termina el próximo domingo, que es ya 1 de septiembre, September 1st, a las 23:55, 11:55, estamos terminando nuestro módulo número 6. No extensions for week 4. Recuerden esta parte, estamos en la semana 4 y esta semana no hay extensiones ya que se determinen para nuestras actividades. Entonces, lo que van a enviar, por favor, lo que van a compartir, por favor, antes de las 11:55, porque una vez que se cierre el módulo, pues hemos concluido con él. Ujú. Bueno, qué, ¿qué debemos hacer? Recuerden, las 4 participaciones del foro integrador son 4 y el proyecto integrador. Ujú. Proyecto integrador, que son el cuestionario, hacen su audio y envían la grabación dentro de la actividad y le voy dando retroalimentación y le voy dando su calificación. Entonces, pues no me queda más que agradecerles. Thank you for all of your activities, for all your expectations, por sus expectativas. Espero que de manera general les haya ayudado a resolver sus dudas.
Gracias por los que asistieron y fueron constantes dentro de las sesiones de los espacios abiertos, los que aprendieron y enviaron muchísimas preguntas. Eso también a mí me da una certeza de haberles podido ayudar. De parte de un servidor, pues les agradezco. Thank you very much. Este es mi correo institucional. No pierdan, bueno, aquí una recomendación, no pierdan los enlaces de las sesiones. Recuerden todas las sesiones y esta no es la excepción. Les envío un enlace que es el link para que ustedes puedan ver a través de la plataforma de YouTube la sesión. Esta no desaparecerá siempre y cuando tengan el link para poder acceder. ¿En qué les puede ayudar? Posiblemente alguien diga, es que vamos a retomar lo de las preposiciones. Ya tuvimos una sesión de preposiciones, léanla, la vuelven a ver y espero que les ayude. Y bueno, pues eh, de mi parte ya todo. ¿Ok? Espero que haya sido de sus expectativas algo importante y bueno, pues también les deseo lo mejor para sus siguientes módulos. ¿Ok? Have a nice weekend. Espero que tengan un bonito fin de semana y recuerden enviar sus actividades. ¿Ok? Goodbye.